amnesia retrógrada, amnesia anterógrada, qué es lo que tiene el abuelito que conozco, ¿verdad? ¿Tiene amnesia, no tiene amnesia? ¿Cómo es la amnesia? ¿La amnesia es un trastorno en sí mismo? ¿La amnesia es un síntoma? ¿Qué es la amnesia, verdad? O sea, entender un poquito todo el origen clínico de las famosas amnesias, ya que estamos hablando de la memoria, y como nuestro curso particularmente es trastornos, ¿verdad? Neurofisiología de los trastornos, entendemos primero toda la neurofisiología detrás de la función cognitiva y nos toca pues meternos a trastorno. Recuérdense que los temas de los trastornos en general, mucha, son temas amplios, súper amplios. O sea, no vayan a creer que yo en esta clase les voy a poder hablar de todas las amnesias. Hay cualquier cantidad de clasificaciones, entonces cuando uno está evaluando una amnesia, chicos, uno tiene que leer, ¿sí? Y tiene que leer muchísimo. Con una clase, uno no se vuelve un experto de amnesias, o sea, hay personas que se especializan en memoria, personas, o sea, profesionales de la salud que son especialistas en memoria y por lo tanto son los expertos de todos los tipos de amnesias que hay, porque ellos están todo el tiempo leyendo sobre este tema, ¿verdad? Todo el tiempo evaluando ese tipo de pacientes, todo el tiempo están alrededor de la memoria y conocen todos los tipos de amnesias que pueden existir, las razones, las variables y los síndromes. Porque creo que aquí necesito hacerles una aclaración importante, ¿verdad? Porque pues esta sí es una primera clase en torno a la patología, pero quiero asegurarme primero que tengamos bien claro la diferencia entre enfermedad, trastorno y síndrome. ¿La saben? ¿Ya llevaron psicopato ustedes, mucha psicopatología general? ¿O todavía no? Le estamos llevando ahorita. Ah, ok, maravilloso. Eso quiere decir que ya lo tienen. La diferencia entre trastorno, enfermedad y síndrome. ¿Cuál es? Trastorno, enfermedad y síndrome. Lic, vamos a ver, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Ujú. La enfermedad es un conjunto de alteraciones morbosas que tiene una etiología, causas, prevención y toda esta cuestión. Y el trastorno, si no recuerdo bien la definición, pero sí tengo como que marcar esa definición de síndrome y Ok. enfermedad y trastorno, pero no podría explicar el tercero. Ok, tenemos esa pendiente, pero bastante bien, bastante bien. A ver, los demás. Prueben mucha. ¿Qué han entendido? Prueben, porfa, prueben. Quiero escucharlos. Gracias, Luis. Prueben los demás. Quiero oírlos mucha. ¿Qué idea tienen? Por el chat, si les da pena, puede ser por el chat. Es por, para trastorno, ¿verdad? Ah, ¿qué es el Sí, que nos falta? Digamos. yo creo que yo, como en inglés es disorder, no sé, se me vino así como a la mente de que es como un desorden, una alteración en, en este caso, pues sería en la mente, en el sistema nervioso, no sé, por ahí es una idea vaga que se me vino ahorita, ¿verdad? Bien, súper, súper, gracias. Sí, ok. Los demás, muchachos, escuchen con lo que van diciendo sus compañeros. Con qué lo atan? Nadita, mucha. Este sí necesito que estén bien pilas. Porque esto sí, con esos dos cursos que están llevando, recién llego, dice, va, ahorita te digo, Daniel. Necesito que me digan, pues como están llevando psicopato ahorita también, estas son definiciones que tenemos que tener clarísimas. La diferencia entre síndrome, enfermedad y trastorno. Por favor. Lic, el trastorno creo que iba con alteraciones y perturbaciones mentales, algo así recuerdo. Cuando dijo él en alteraciones, se me vino a la mente esas alteraciones y perturbaciones mentales, pero no sé. Ok, súper, bastante bien. A ver, entonces, veamos pues.
No van perdidos para nada, mucha. Obviamente, cuando estemos hablando, por eso les digo que si ya llevaban psicopato, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de síndrome, de trastorno o de enfermedad, vamos a estar hablando obviamente en torno a la patología. O sea, hablamos de que algo está mal, ¿verdad? ¿Y cómo puedo saber yo que algo está mal, verdad? O algo está generando alguna alteración que está trastornando, ahí vamos a ir amarrando con trastorno, la realidad o la vida de una persona. Primero, ¿cómo lo podemos saber? A través de los famosos signos y síntomas, ¿verdad? Signos y síntomas. A ver, es así es de primer año. ¿Cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? El signo es una observación objetiva de parte del profesional y el síntoma es algo que nos relata el paciente. 100 puntos, así es. La diferencia básica entre un signo y un síntoma es que el signo lo vemos nosotros, el signo se puede ver y el síntoma nos lo dice el paciente, ¿sí? Esa es una forma fácil de entenderlo. Entonces, por ejemplo, si el paciente me dice que no puede dormir, me dice, mire, yo tengo insomnio, ¿eso es un signo o es un síntoma? Síntoma. 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 Por supuesto, eso es un síntoma. Porque ¿acaso están ustedes en la casa del paciente en las noches para verlo cuando no puede dormir? No, es un síntoma. Y eso es una forma fácil para poder definir la diferencia entre un signo y un síntoma. O sea, estoy donde yo estoy en ese momento con el paciente, yo puedo verlo. Si no lo puedo ver, eso es un síntoma. Ahora, el paciente me está diciendo que no puede dormir. Y yo puedo contrastar esa información del síntoma con algún signo visible, ¿verdad? Con algún signo que yo puedo estar observando durante la clínica. ¿Cuál podría ser un signo que esté asociado al síntoma de no dormir? Podría ser como ojeras porque es un signo físico que yo estoy viendo. ¡Así mero! Exacto, ¿sí? Sabemos las ojeras, ¿verdad? El signo, corazón. Signo, las ojeras. Síntoma, el insomnio. Bostezos, excelente. Bostezos, Lucía. El paciente. ¿Qué otra cosa podría ser un signo de falta de sueño? Está el paciente tratando de ponerme atención y el paciente. Disculpe, licenciada. ¿Sí? Cabecea. Son cosas que yo estoy viendo. Los ojos rojos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a la hora de hacer el examen mental con el paciente, yo esos signos ya los tengo revistos, ¿verdad? O sea, yo revistos, renotados, reapuntados. Yo ya vi que viene con los ojos rojos, que viene con unas ojeras enormes, estaba de bostezar, sí, que estaba de cualquier cantidad de cosas que yo ya pueda haber observado. Esos son signos. Cuando él me dice como síntoma que tiene insomnio, entonces mis signos que yo ya noté empiezan a cobrar sentido. Pero tengo que tener mucho cuidado, no me puedo ir de buenas a primeras a decir, ay, sí, pues, entonces todos los signos que yo observé están relacionados con la falta de sueño. No necesariamente, ¿sí? Por eso es que el trabajo clínico es tan complicado, mucha. O sea, realmente llegar a un diagnóstico es complejo. O sea, uno tiene que poder hacer asociaciones que parecen obvias, pero no siempre lo son. Porque de repente yo a la hora de seguir ahondando en la historia clínica de la persona, ella me dice que, por ejemplo, tiene síndrome metabólico o que padece de hipertiroidismo, enfermedades físicas que me van a dar, por ejemplo, unas ojeras más negras que su conciencia, ¿sí? Son tipos, por ejemplo, el desorden metabólico y el hipotiroidismo provoca unas ojeras tremendas, ¿verdad? Entonces las ojeras pueden venir causadas por el hipotiroidismo y no necesariamente porque está dejando de dormir. Hay muchísimas personas que no duermen mucha y no tienen el signo de las ojeras, están como si nada, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, de verdad el buen diagnóstico tiene que ir amarrado de una ordenanza tan compleja de signos y síntomas que me puedan a mí luego decir, esta persona tiene una enfermedad, esta persona tiene un síndrome o esta persona tiene un trastorno. Diferencias entonces entre esos tres. Cuando hablamos de un síndrome, vamos a hablar del conjunto de signos y síntomas
aleatorio que se presenta junto. Y los síndromes por eso es que son tan diversos. Y como son tan variados, ya no podemos hablar de que se puedan como agrupar de alguna manera porque siempre se presentan distinto. Esa es la característica de un síndrome. Entonces se presenta de alguna manera, pero se presentan juntos, ¿verdad? Pero son cosas que parecen que no tienen relación, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver particularmente en las amnesias, les voy a bajar aquí hasta la parte final, vamos a ver el famosísimo síndrome de Korsakoff, ¿verdad? Korsakoff, famoso síndrome de Korsakoff. ¿Pero por qué es un síndrome? Porque presenta un montón de signos que están atorados a varias cosas. Entonces, por ejemplo, Korsakoff tiene una de las características es que tiene amnesia, ¿verdad? Amnesia diencefálica, ¿verdad? Tiene amnesia y además está combinada con agnosias y combinada con consumo de alcohol. Entonces, es como varias cosas que parecen que no tienen relación, pero se presentan juntas. Eso es un famoso síndrome, ¿sí? El síndrome de Down. Otra característica que tienen los síndromes es que también tienen características de base genética, igual que las enfermedades, ¿verdad? El famoso síndrome de Down, ¿verdad? Todos los chicos que tienen síndrome de Down son diferentes, pero muy diferentes. Pero todos entran dentro de ese síndrome porque, por ejemplo, ¿qué incluye el síndrome? Incluye una alteración en el gen de la trisomía 21, en el gen 21, ¿verdad? Eso es una de las cosas que incluye. Otra cosa que incluye una característica fenotípica diferente a la del rostro típico de los niños. Entonces vamos a tener esos como cachetitos que son como achinaditos, ¿verdad? Y que además tiene la lengua de los chicos que tienen trisomía 21 es más grande, más ancha y más larga. Entonces vamos a ver que ellos a veces están con esta posición, ¿verdad? Que tiene esa como imagen que tenemos de los chicos con síndrome de Down, que tienen su lengüita afuera. Eso es porque una de las características del síndrome es que tienen la lengua más grande. Entonces, ellos padecen un montón de aftas y un montón de problemas con su lengua porque se muerden todo el tiempo, porque la lengua tiene el tamaño más grande que debería tener. Eso es por mencionar muchas. El otro es la discapacidad intelectual, ¿verdad? Presenta discapacidad intelectual, por supuesto. Pero cada uno de estos, como son tan variados y como les digo, ¿qué tiene que ver la lengua con la discapacidad intelectual, con que sea chinito y con el gen? O sea, pareciera que no tiene nada que ver, pero se presenta junto. Eso es un síndrome, ¿sí? Y entonces, como son tan variados, vamos a tener tantos cambios, ¿verdad? Entre un chico con síndrome de Down y otro, muy variados, y los dos tienen síndrome de Down. Pero es difícil hacer el diagnóstico del síndrome y por eso es que hay tantos síndromes, porque hay muchas variaciones, ¿verdad? Bueno, la enfermedad generalmente va a hablar de un estado contrario al bienestar o a la salud, en términos generales. Por eso es que hablamos de enfermedades mentales y enfermedades físicas, o sea, la enfermedad es la antítesis de la salud. Eso quiere decir que hay alguna alteración de alguna función que nos está generando malestar físico o psicológico. Eso es enfermedad. Y muchas veces tiene una base física y tiene alteraciones físicas, ¿verdad? A eso le llamamos enfermedad. Por eso, cuando nos pasamos a lo psicológico, mencionamos la famosa enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Muchísimas de las enfermedades neurocognitivas, enfermedades neurodegenerativas, antes llamadas demencias, se les dice enfermedades, porque tienen una base neurológica clarísima. O sea, esas sí no están relacionadas a algo psicológico. ¿Esa enfermedad va a traer consecuencias psicológicas? Sí, ¿verdad? Entonces, el término enfermedad está asociado a lo biológico y asociado a la alteración de la salud, a la pérdida de la salud, ¿verdad? Eso es enfermedad en sentido amplio. Por eso se usa en lo físico y en lo psicológico. Pero el trastorno, ¿verdad? Los trastornos van a estar implicados en alteraciones también de la percepción, de la manera de la cognición, y va a involucrar malestar
seguro, pero la característica de un trastorno es que se mantiene en el tiempo y que además trastorna la vida. La característica para poder llamarle a una afección trastorno es el nivel de afección en la vida de la persona. Y aquí es en donde vamos a encontrar la diferencia entre trastorno y enfermedad. Muchas personas, estando enfermas, siguen siendo funcionales. Ustedes conocen personas que son diabéticas y son funcionales. Tienen que cuidarse la diabetes, ¿verdad? Eso es una enfermedad. Hay personas que, por ejemplo, pueden padecer algún efisema, pueden padecer algún problema, alguna enfermedad pulmonar, y ahí andan por la vida, ¿verdad? Personas que tienen enfermedades cardíacas, ¿verdad? Entonces tienen que tomar su medicina todo el tiempo, la hipertensión, tienen que tomar su medicina para más regularse, pero andan por la vida, o sea, su vida continúa. Jodidos, ¿verdad? Pero ahí van saliendo. Y a un buen tratamiento la enfermedad va cediendo, ¿verdad? A un tratamiento que pueda alterar las variables físicas que están manteniendo esa enfermedad. Entonces está asociado mucho a lo biológico. Y esa es a la otra asociación que les digo, es que la persona pues anda por allí. Mientras que un trastorno, chicos, cuando hablamos de un trastorno y un trastorno mental, va a tener el nivel de afección a la funcionalidad del paciente es altísimo. Entonces, el paciente que tiene un trastorno mental ya no es funcional. El paciente con un trastorno mental ya no puede, o sea, ya no tiene paz en ningún ámbito. El paciente ya no puede trabajar en paz, lo despiden de todos los trabajos, no puede estar en su casa, ya no le habla a nadie. O sea, es sumamente jodido. Se aísla el paciente con un trastorno, pensemos en una depresión, es un trastorno mental. ¿Ya? La persona se siente tan abatida, no quiere nada y tiene este origen, utilizamos más el trastorno mental para todos los problemas que tienen que ver con malestares emocionales, ¿verdad? Porque cuando es tan grande, ustedes andan por la vida muchas sintiéndose un poco abatidos, ¿verdad? Y muchas veces hemos sentido síntomas depresivos. ¿Pero eso quiere decir que ustedes tengan una depresión? Por supuesto que no. Con depresión las personas no se bañan, las personas no comen, las personas no salen, las personas no ven ninguna salida a la situación más que la muerte. Y podrán haber acompañado a personas en momentos depresivos, ¿verdad? Una crisis depresiva luego de un duelo. Que ustedes conozcan a alguien que después de que murió su esposo, ay, 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 esa señora se vino para abajo. Y así lo dice la gente, ¿verdad? O después de que murieron sus hijos, ¿verdad? Ay, Dios, ese papá, jamás. Nunca lo volvimos a ver siendo lo que era. ¿Sí? Cambia. El trastorno trastorna la vida. Que se les quede. ¿Sí? Como mnemotecnia, el trastorno trastorna tu realidad, trastorna la vida y todo deja de funcionar. Por eso tengan mucho cuidado cuando andan tildando de trastornados a la gente, ¿sí? Muchas personas tienen síntomas de ansiedad, muchas personas tienen síntomas de obsesiones, muchas personas tienen síntomas de cualquier tipo de cuadro psicológico grave, pero no por tener síntomas o presentar algunos rasgos de un trastorno, ustedes tienen ese trastorno, ¿vale? ¿Sí? Quiero que tengamos eso bien, bien claro. ¿Ok? Trastorno, síndrome y enfermedad. Ay, Dios mío, mándame un correo, Nidian, para que quede la evidencia, ¿ok? Bueno, entonces, aclarado esto, vamos a meternos a las amnesias, ¿verdad? A ver, las amnesias, chicos, causas principales. ¿Por qué estamos hablando de amnesia? Porque acabamos de terminar el tema de memoria, la clase anterior. Y aquí vamos a hablar. Causas principales. Amnesias de tipo orgánicas y amnesias de tipo funcionales. Cuando hablemos de amnesia, chicos, vamos a hablar de la incapacidad para poder recuperar la información que una vez fue almacenada en memoria. ¿Sí? ¿Se recuerdan las 3 funciones de la memoria? Codificar, almacenar y recuperar. Cuando almacenamos la información, y ahí vamos a utilizar otro término que se usa dentro de la memoria, ¿verdad? El tema de la memoria. La memoria es esta función cognitiva que nos permite hacer esas 3 cosas. Cuando la memoria hace su trabajo, codifica la información y la almacena. ¿Cómo la almacena? La almacena en lo que nosotros llamamos recuerdos, ¿sí?
Los recuerdos no son más que un montón de conexiones sinápticas que traen otra vez a la memoria de largo plazo, de la memoria de largo plazo a la memoria operativa, información, ¿sí? Pero esa recuperación de memoria de largo plazo a memoria de corto plazo, esa recuperación es parte de las funciones de la memoria, pero lo que estoy recuperando, chicos, es un recuerdo, porque ya está almacenado, ¿sí? Yo no puedo recuperar algo que yo no almacené, ¿sí? Entonces, una amnesia nunca va a poder hablar de temas en donde yo no esté tratando de recuperar algo, ¿sí? Siempre voy a tratar de recuperar algo que aparentemente yo debería haber almacenado, ¿verdad? Entonces, dos causas principales, causas orgánicas y causas funcionales. Las causas orgánicas interviene un daño cerebral, ya sea por trauma o enfermedad, ¿sí? Orgánicas, causas orgánicas. Enfermedad, por ejemplo, cuando tengamos amnesia, pues vamos a entender que la amnesia no es en sí mismo un trastorno, la amnesia es un síntoma, ¿sí? Pero funciona más o menos como la depresión. ¿En qué sentido? En que puede tener las dos comprensiones. Amnesia como trastorno, ¿verdad? O amnesia como síntoma. La mayoría de veces la amnesia va a ser un síntoma, o sea, esa incapacidad de poder recordar, esa incapacidad de acceder a elementos, esa capacidad de acceder a recuerdos, se perdió. ¿Qué tipo de recuerdos, qué tipo de información? Ahí es en donde vamos a ir variando los tipos de amnesias. Pero la amnesia como tal va a ser un síntoma de algún cuadro. ¿Cuál cuadro? ¡Uy! Podemos ver amnesias de cualquier tipo, por eso es que hay tantas, ¿verdad? Porque va a depender, y entonces aquí es donde vamos a entender. Está apareciendo amnesia consecuencia a un trauma, por ejemplo, una lesión. Yo me golpeé la cabeza y se me lesiona el lóbulo temporal. Ustedes que ahora ya saben que en el lóbulo temporal está el hipocampo, entonces vamos a tener una causa orgánica que está creando una amnesia, ¿sí? Eso es por lesión o por enfermedad, y hablemos entonces de enfermedad de Alzheimer, que va a ser la más importante. La enfermedad, o sea, el abuelito no está enfermo solo porque no recuerda. La amnesia que está presentando el abuelito con Alzheimer es una de todos los síntomas que tiene la enfermedad de Alzheimer. Uno cree que el Alzheimer es solo esa incapacidad de recordar quién es y quiénes son las personas. No, esa es una de las cosas que pasa en la enfermedad de Alzheimer. Es súper complicado una enfermedad de Alzheimer. Y a los trastornos neurodegenerativos, yo quisiera ver si logramos tener una clasecita para poder hablar de todos los tipos de trastornos neurodegenerativos y de los trastornos neurocognitivos particularmente, ver la diferencia entre cada uno, ¿verdad? Trastornos neurocognitivos, trastornos neurodegenerativos y poder tenerla, porque eso es un tema aparte. Aquí yo solo voy a estar mencionando enfermedad de Alzheimer sabiendo que es el más prevalente. ¿Qué significa prevalente? Que es el que más se presenta, con más regularidad. O sea, dentro de los trastornos neurocognitivos, y ojo acá, voy a usar el término viejo para que no se pierda. Dentro de las demencias, dentro de los tipos de demencias, ¿sí? Hay muchas demencias por cuerpos de Lewis, demencias vasculares, demencia tipo Alzheimer, ¿sí? Que es producida por la enfermedad de Alzheimer. Eso quiere decir que no es solo no recordar. La amnesia es uno de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Necesito que vayan entendiendo eso porque ahí es en donde uno a veces dice, ah, con razón, ya entendí. O si no, uno va creyendo lo que cree la gente de la calle. La gente de la calle que no estudia psicología puede creer lo que quiera, pero ustedes tienen que entender la relación entre los síntomas, entre los trastornos, entre las enfermedades, ¿sí? Importantísimo. Entonces, una enfermedad de Alzheimer puede generar una demencia de tipo Alzheimer, ¿vale? Y a veces íbamos a encontrar demencia tipo Alzheimer y enfermedad de Alzheimer como sinónimos. Pero ustedes tienen que reconocer la diferencia entre una y otra. Y entonces va a haber una alteración en ese cerebro de las personas con Alzheimer. El cerebro está alterado, los surcos están más divididos, ¿verdad? Ahí les voy a enseñar una fotica, de hecho tal vez se las enseñe de una vez. Y voy a buscarla. Para que vean, ustedes ya saben cómo se mira un cerebro sano, ¿verdad? Y entonces ahorita van a ver cómo se mira un cerebro con Alzheimer. Es impresionante, ¿verdad? Se hace más pequeñito. Además, les voy a ir enseñando acá. Vamos a ponerle el Google mejor para ver muchas imágenes. A ver.
¿Cómo le hago para que lo puedan ver? Aquí donde dice New Share. Sí, vamos a ver el Google, mucha. Pero quiero que vean. ¿Ahí ya lo están viendo? ¿Ya cambió? Sí. Sí, Ya, licenciada. Ahí, ay, no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, ahí están viendo otra vez el mismo, ¿verdad? Regresó la Sí. pantalla Ay, Dios. anterior. No, volvamos al Google. Yo creo que miren las fotos. A ver. Google. Ahora sí tendría que salir Google. Sí, ahora sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. vean, mucha. Primero les voy a enseñar esta que es clarísima, porque ahí solo estamos viendo los hemisferios. ¿Ven? Esto es un cerebro normal. Y miren el cerebro de una persona con Alzheimer. Más pequeño, y miren la división entre las circunvoluciones. Vean la apertura de esos surcos, mucha. Es clarísimo que esto es un cerebro dañado, ¿verdad? Veámoslo con esta vista de la vista lateral. Miren el cerebro sano y un cerebro con Alzheimer. Vean la división de los surcos. Veamos en esta otra. Está un poquito más pequeña, o esta era la que les quería enseñar. Vean la vista lateral y la vista lateral con Alzheimer. Miren este corte coronal, mucha. Vean la amplitud de los ventrículos laterales. ¿Qué creen que hacen? A este tipo de características se le llama hidrocefalia. La hidrocefalia no solo es la cabezota grande de los niños, chicos. La hidrocefalia es una corteza que está llena de agua, llena de líquido. Hidro viene de líquido, ¿sí? Entonces, una de las características en el cambio patológico de un cerebro con Alzheimer es que los ventrículos se ponen mucho más grandes. ¿Por qué? Como se está muriendo la materia, vean la materia blanca, la materia gris se ha perdido, el cerebro dice, Dios mío, estamos perdiendo peso, estamos perdiendo densidad, que hay que hacer algo. ¿Y qué creen que hace? Llena el espacio restante con líquido. Y entonces ahora tengo en la cabeza literal pura agüita, puro líquido cefalorraquídeo y no tengo neuronas que estén trabajando por mí. Véanlo en dibujo, miren la comparación, vean la corteza, por aquí la corteza cerebral, toda la materia gris divinamente, apretaditos, las circunvoluciones apretadas y los surcos. Y vean qué pasa. Miren la distancia que hay aquí en la cisura de Silvio, gigantesco, o sea, ahí atraviesa casi que un tren. Miren cómo se vuelve de grande el ventrículo lateral, a comparación del tamaño que tiene regularmente. Más pequeño, vean, el tamaño de la corteza más pequeño. ¿Por qué? Porque han muerto muchísimas neuronas. Muchísimas neuronas, no solo de materia gris, sino que materia blanca. Entonces, esto es algo como muy importante para que ustedes tengan en mente cómo se ve. Y entonces entender la diferencia de las causas. Una causa orgánica, entonces, chicos, va a ser esa alteración. O sea, ya es un cerebro que está distinto, un cerebro que ya se dañó, ¿verdad? ¿Qué hace que ese cerebro se dañe tanto? Hay varias explicaciones, pero eso ya me voy a meter cuando hablemos de Alzheimer detalladamente, pero una de esas, chicos, son los beta-amiloides. ¿Y saben cuándo se parecen los beta-amiloides? Se producen por usar el cerebro, ¿verdad? O sea, no podemos hacer nada. Beta-amiloides se están produciendo ahorita. Pero lo importante es que su sistema linfático limpia los beta-amiloides. Cuando los limpia, todo bien. ¿Y saben cuándo los limpia? En el sueño profundo. Por eso, dormir es un neuroprotector. ¿Sí? Si ustedes no quieren ver ese cerebro, su cerebro ahorita puede que esté todo lindo, todo apretadito, todo precioso, rosadito. Si ustedes no quieren en el futuro tener un cerebro de tipo Alzheimer y sufrir la desgracia que es una enfermedad de Alzheimer, cuídense. Cuídense. Ah, pero es que yo aguanto desvelado. Eso sos ahorita. Las decisiones de hoy, mucha, se reflejan en 10, 20, 30, 40 años. Y ahí, cuando yo ya aprendí de la vida, y yo ya empiezo como, si se dan cuenta, los adultos tienen estos consejos de viejo, ¿verdad? Los adultos y los neurocientíficos, porque yo estoy bien pinches joven, ¿verdad? De hecho, cuando me miran que yo doy clases, dicen, ¿qué? Pero sí, yo creo que tú sos más joven que yo, algunos de mis alumnos, que ya son mayores, ¿verdad? Algunos de mis alumnos me duplican la edad.
Entonces, los adultos que la vida les ha enseñado a golpes, empiezan a valorar las cosas. Entonces son sus papás, los puro viejitos que le está diciendo, mijo, anda a dormirte, mijo, no te desveles. Adivinen qué, porque ellos ya sienten sus malas decisiones que tuvieron de jóvenes. En cambio, ustedes, ¿cómo? Sin la experiencia no pueden aprender. La única forma de aprender es que escuchen a la gente que sabe. Los neurocientíficos sabemos, esto es lo que estudiamos, así que escúchennos, no es por molestarlos. Entonces el neurocientífico, chicos, créanme que uno mejora sus hábitos de vida desde mucho antes, porque yo que he evaluado pacientes con Alzheimer, yo que he tenido que acompañar familias que sufren el dolor de ver a su abuelito perdido, asustado, y el dolor de acompañar a un paciente con una enfermedad neurodegenerativa, ay, mucha, eso es algo que yo no quiero darle a mi familia, definitivamente no. No estoy dispuesta, los amo demasiado como para ser tan irresponsable yo sabiendo esto y yo decir, ay, me voy a desvelar viendo memes. Sorry, no. Después de ver un cerebro así, yo creo que sí tendría que ser como yo consciente de saber lo que le hago a mi cerebro tragándome todos esos betamiloides por no dormir. Ay, señores, yo sí tendría que ser como bien irresponsable, ¿no creen? Y ahora ustedes que lo saben también. Así que pilas con modificar sus hábitos a una vida saludable. Bien. Le veras que les dije en la clase de ayer, ¿verdad? Que les voy a subir un video de neuroprotectores para que reflexionen, los saquen y empiecen a tomar decisiones para cambiar sus estilos de vida, mucha. Y además volverse emblema de vida saludable para impulsar y hacer que otros quieran cambiar sus estilos de vida a algo más sano. Bien. Y las funcionales, mucha, entonces se entiende el orgánico, por eso les enseñaba la foto del cerebro. O sea, es el cerebro el que está dañado orgánicamente, el aparato físico está dañado. Ahora las funcionales están relacionadas con estrategias psicológicas como los mecanismos de defensa. Entonces, ese cerebro funciona maravillosamente. El cerebro está rosadito, estrechito, funcionando bien, conectando lindo, ¿verdad? Todo. Está funcionando maravillosamente bien. Pero mecanismos de defensa como la represión, ¿verdad? Como la disociación, como diferentes mecanismos hacen que se interrumpa la conexión neural y yo no tengo acceso a esa información. Solo no. Yo no lo recuerdo, ¿verdad? Pero porque lo que se interrumpió fue el proceso, ¿sí? A partir de un mecanismo para protegerme. Por ejemplo, la disociación. Cuando yo estoy siendo víctima de un trauma, me disocio. Y cuando regreso, ¿qué pasó? Yo no recuerdo nada. Y estoy como ahí, pero estoy disociado. O sea, como que el alma se me fue del cuerpo y está la persona. Y cuando le preguntas luego, ¿recuerdas? No recuerda nada, ¿verdad? Esos son mecanismos de defensa. Bien, de orden psicológico. Entonces veamos aquí clasificaciones, ¿verdad? Podemos clasificar las amnesias según su cronología. Y esta es la clasificación más grande y famosa. Amnesia anterógrada o de fijación y amnesia retrógrada o de evocación. Reciben los dos nombres, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a ir entendiendo? La anterógrada, la nueva información no se almacena, aquí me quedó faltando la letra, la memoria, ¿sí? La nueva información no se almacena. Es decir, el paciente cuando empieza a padecer la amnesia, si es de tipo anterógrada, cuando está queriendo almacenar nueva información, cuando la quiere buscar, después no se guarda. Pero el paciente recuerda totalmente todo lo que pasó antes del evento, ¿verdad? Antes de lo que haya generado que apareciera la amnesia. Que la amnesia puede ser provocada por algún trauma, alguna alteración genética, lo que vimos aquí. Las causas aquí ya sabemos. Antes de que aparezca la amnesia, todo claro. El paciente recuerda todo. Y aquí les voy a hablar de amnesia anterógrada, de una película. ¿Alguna vez vieron una película que se llama The Vow, algo así, o Votos, algo así es en español, que es de una pareja que se casa, tiene un accidente de tránsito y cuando ella despierta en el hospital no lo recuerda a él? ¿Le suena? Es con esta actriz que es bien bonita, no me recuerdo cómo se llama ella, pero la que sale en Sherlock Holmes, es esa actriz. Votos de amor se llama en español, ahí está, Votos de amor. Bueno, las mujeres que miran esas películas románticas, ¿verdad? Les puede soñar. Les puede sonar, ¿verdad? Y los chicos tal vez no la vieron, pero la vieron en el cine. Entonces, si les llama la atención, pueden verla para poder ver una amnesia anterógrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Toda la información del pasado. ¿Y qué pasa con la chica? Luego del trauma, cuando despierta en el hospital, ¿ella qué cree? Ella sigue enamorada de su ex, o sea, de su novio de hace no sé cuántos años. Y su esposo de ese momento es como, no lo conoce, ¿sí? Se pierde información, ¿verdad? Se pierde información para acá y a ella le cuesta, ¿verdad? Le cuesta.
Bien, entonces vamos, la retrógrada, incapacidad de recuperar información almacenada anteriormente al momento que aparece el trastorno, ¿sí? Esto tiene que ver con información del pasado. Uy, perdón, aquí creo que les dije donde no era la película, donde no era. La retrógrada tiene que ver con la película de Votos de Amor, porque ella pierde información del pasado, no toda la información, pero pierde información del pasado que ya no está registrada. Entonces, cuando ella despierta esa información en donde se casó, en donde se enamoró, en donde vive con su esposo, eso está antes del accidente, pero ese bloque no lo recuerda, solo recuerda más para atrás, ¿sí? Pero la nueva información de lo que ella va aprendiendo, eso sí lo va almacenando. Ahora, la película para explicar la anterógrada es la de Drew Barrymore, la de después de, ¿cómo se llama? 50 qué? First Dates, 50 First Dates. ¿Cómo se llama? Como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez, ¿sí? Esa, donde sale con Adam Sandler y Adam Sandler la tiene que enamorar todas las veces porque él se vuelve, cuando ella se duerme no lo recuerda, ¿sí? La qué triste esa película, ¿verdad? Esa es anterógrada, ¿verdad? Porque toda la nueva información, o sea, después del accidente ya no almacena nada. Entonces le tienen que crear otra vez ese mundo, ¿verdad? Para que ella crea que sigue en ese domingo, porque no hay nada, de todo lo que ella ha vivido esos años, nada se almacena, nada. Eso es anterógrado. Ahora la de Votos de Amor es retrógrada, perdón por la confusión ahí de antes, porque ella pierde información pasada, pero cuando despierta su memoria sigue funcionando y ella empieza a almacenar cosas nuevas, empieza a hacer cosas, pero como que se hubiera quedado pausada en algún tiempo de la vida y se borró una información del pasado, ¿sí? Cabal, Luis, esa es anterógrada y así se trabaja con un paciente de amnesia anterógrada, les cuento. Eso que él hace, que hace Adam Sandler como para enamorarla, esa es una de las maneras de intervención. Esa es una intervención saludable, porque se dan cuenta cómo termina la película. La película termina en una historia feliz, pero ahí sale que a él se le ocurrió la idea de ella, pero es que eso es intervención en amnesia. Uno acompaña al paciente y entonces, ¿qué se tiene que hacer en una amnesia anterógrada? Ayudarlo todos los días en la mañana a recordar lo que ha pasado todo este tiempo desde que sufrió el accidente. ¿Cómo? Una de las técnicas es el diario, otras de las técnicas son las películas, otras, y vean qué es lo que hace. Muchos de los pacientes con amnesia anterógrada deciden hacer lo que hace Drew, que ella no quiere solo ver la película, sino que ella escribe su propio diario. Entonces, cuando ella lo ve en sus propias letras, eso le ayuda a poder decir, Dios mío, no lo recuerdo, pero esto está pasando. Y entonces ella puede empezar a tener una vida más normal, ¿verdad? Una vida más normal en donde puede ser madre, se va con él de viaje, pero se imaginan el shock al despertar en el barco. O sea, esa sensación horrible nunca se le va a poder quitar a la persona, pero sí es más manejable cuando hacemos intervención. Eso es una intervención, pero si no se trabaja, voy a tener que hacer una intervención errada como la que estaban intentando hacer su hermano y su papá, queriéndole dibujar un planeta y un mundo en donde esto nunca pasó, pero ellos, ¿qué están haciendo ellos con sus vidas? Destruyendo sus vidas para tratar de mantener una mentira. Y entonces esa no es la manera, ¿verdad? La manera es la otra, como termina la película. Es una película muy educativa cuando uno sabe de esto, ¿verdad? Entonces los invito a que vean Votos de Amor y a que vean la de Drew Barrymore una vez más y se pregunten, ¿verdad? Porque ahora ya saben más de memoria, ya saben en dónde está y ahora saben los tipos de amnesia. Y bueno, aquí esto queda como para que ustedes las conozcan, ¿verdad? Imagínense, solo para que sepan cuántas hay según su etimología, ¿verdad? Amnesias de tipo postraumática, ¿verdad? Lo que le pasa a los pacientes. Obviamente una amnesia de tipo postraumática es de origen, es de causa orgánica o de causa funcional. Funcional. École, excelente. El paciente con trauma no recuerda. Les dice a la persona, mire, es que yo solo desperté en el accidente, pero no me recuerdo cómo fue. Amnesia tipo postraumática, de origen funcional, ¿sí? Es un mecanismo de defensa el que le está ocultando esa información. Amnesia de tipo mental, ¿verdad? Se refiere a las que tienen origen orgánico. Estado de fuga, esta es una de las características, este es un síntoma también, ¿verdad? O sea, es un momento en el que de repente, ¿saben qué es el estado de fuga? El famoso se le fue el pájaro, a eso se le llama estado de fuga. Cuando de repente está una persona ahí, y yo les hago una pregunta, ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué? Y yo le estaba hablando. O sea, la información estaba llegando, pero esa información no se cifra, entonces hay un problema, o sea, yo no puedo recuperar esa información porque yo no estaba ahí. Se me va el pájaro, ¿ah?
Y cuando trato, si ustedes tienen muchos estados de fuga, ustedes ya no saben cómo es la realidad. ¿Sí? A lo que van a recordar, lo recuerdan así por pedazos, porque yo no estuve 100% ahí, ¿verdad? Ese es el famoso estado de fuga. Tengo hoyos en la memoria. Amnesia de la niñez, ¿verdad? Cuando sucede con los niños, ¿verdad? Que le pasa a los chicos. Se llama así solo cuando referimos que el que está padeciendo amnesia es un niño, ¿verdad? Por eso según su etimología, o sea, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué trastorno es el que lo que está... es con el que está relacionado. ¿Con qué tiene que ver, Luis Alberto? Con atención, con tus procesos atencionales, con todos los sistemas de la atención. En nuestro programa no estaba a ver atención, eso lo vemos en Neurofisio, mucha. Pero ahí yo les explico todo el sistema, el SARA, ¿verdad? El sistema, las vías colinérgicas, las vías dopaminérgicas, las vías noradrenérgicas, ¿verdad? Las vías espinotalámicas que mantienen la vigilia y el sueño, pero además los procesos de atención. Entonces hay deterioro ahí. Hay errores en el sistema de atención. Entonces, pum, estados de fuga cada rato o estados de fugas también por causas funcionales. Es decir, porque yo estoy escapando de alguna realidad, entonces este ya es mi mecanismo, ¿va? Me fugo a cada rato de la realidad y entonces pierdo información, ¿sí? Bien, anestesia de tipo global, ¿verdad? Anestesia, dice. Amnesia de tipo global. Aquí vamos a hablar de que no solo tenemos anterógrado y retrógrado, sino que esto es todo. Esto es lo más grave, ¿verdad? Una amnesia global es yo no recuerdo ni antes, ni después, ni almaceno, nada. O sea, la amnesia global es tal vez lo peor que hay, ¿verdad? Puede ser, Luis, puede ser mecanismo de defensa o también el estado de fuga puede ser por un déficit en el funcionamiento del SARA, ¿verdad? Es el sistema de activación reticular. Amnesia psicogénica, ¿verdad? Son las amnesias que tienen origen funcional, ¿verdad? Aquí habla de que psicogénica se le llama una amnesia que tiene origen. Amnesia psicogénica es la que tiene la amnesia de tipo postraumático. Amnesia psicogénica es la amnesia que padece un paciente que ha sido sobreviviente de alguna violencia, ¿sí? Amnesia de la fuente, este es interesante porque esta es la sensación que ustedes tienen cuando saben algo, pero no saben de dónde lo saben. ¿Les ha pasado? Ustedes saben un montón de cosas, pero no saben de dónde lo saben. ¿Sí? Eso se llama amnesia de la fuente. Yo sé, pero no sé dónde lo aprendí. Ay, no te podría decir, pero así es. No se recuerdan de dónde viene esa información. Eso se llama amnesia de la fuente. Amnesia diencefálica medial, ¿verdad? Es una amnesia característica a nivel del hipocampo, ¿verdad? En toda la parte del diencéfalo, en la parte media, y es el tipo de amnesia que se caracterizan síndromes como el síndrome de Korsakoff, ¿verdad? Entonces vamos a poder verla así, de este tipo. Y amnesia de tipo invocada. ¿Cuál es la amnesia de tipo invocada? Una que me autoinduzco. Por ejemplo, ¿cómo? Con el exceso de alcohol. ¿Qué pasa cuando ustedes beben muchísimo? Borró cassette, dice la canción. Me dice que borró cassette por exceso de alcohol. Eso se llama amnesia de tipo invocada o amnesia de tipo inducida. Es una amnesia que yo mismo me provoco a través del exceso de una sustancia. ¿Sí? El famoso borró cassette se llama amnesia de tipo invocada, para que sepan cuál es. Y vamos a ver según sus características cuantitativas. Podemos tener amnesia de tipo parcial, o sea, si olvida un pedazo, por ejemplo, si hacemos el buen diagnóstico de la película, vamos a tener que nuestra paciente, la de Votos de Amor, tiene una amnesia retrógrada tipo parcial. ¿Sí? Ahí es en donde yo hago el diagnóstico muy bien hecho. Yo tengo que entender todas las que hay, los tipos, y los tipos se juegan a la hora de ver. No es que un caso tenga solo una. Los casos tienen diferentes maneras de entenderla. Entonces, cuando hablamos de la cantidad de lo que se ha perdido, tipo parcial, porque ella sí recuerda cosas del pasado, recuerda cuando estaba con su novio de antes, recuerda que vivía con sus papás, pero no recuerda un bloque. Eso es amnesia tipo parcial. Y si es del pasado, retrógrada. También hay amnesia de tipo parcial anterógrada, sí. O sea, se me van quedando algunas cosas de la nueva información, pero un montón no. Es tipo parcial. Amnesia total. O sea, la persona no sabe quién es, cómo se llama. O sea, cuando despierta del trauma, no sabe quién es, cómo se llama, de dónde viene, quiénes son sus papás, nada. O sea, se me borró todo. Esa es retrógrada. Y una amnesia total anterógrada sería la de Drew Barrymore. Nada. No se guarda nada. O sea, ella puede tener memoria, ahora ya saben, la memoria operativa la mantiene viva en el día. Entonces lo conoce, en el día está con él y todo. Pero cuando tiene que pasarse a memoria de largo plazo, ese proceso no se da, porque eso es lo que está dañado, y entonces tenemos una amnesia anterógrada de tipo total. ¿Sí? Hipoamnesia. Hipo, chicos, todos los prefijos, recuérdense que tienen que ver con lo que significan. Hipo viene de chiquito, ¿sí? De menos. Hipoamnesia quiere decir que
tengo dificultad, o sea, una memoria que no procesa adecuadamente, o sea, el típico mala memoria, pero lo que les decía, muchachos, no es una mala memoria, es una memoria que no está entrenada, pero recuerdo menos que la mayoría, ¿verdad? Hay personas que recuerdan todo, mucha, todo, y les dicen, mano, sí, tal y tal y tal y tal cosa, y cuando uno le dicen, ¿qué? Hipamnesia, o sea, nuestra capacidad de recuperar la información no es muy elevada, ¿verdad? Es baja. Hiperamnesia, lo contrario, son personas que tienen la capacidad de recordar hasta el más mínimo detalle. Y hay concursos de gente que tiene la mejor memoria del mundo, ¿lo han visto? Esa condición se llama hiperamnesia. Hipernesia. Las personas les pueden decir, por ejemplo, es impresionante ver a alguien con hipernesia, porque abren un libro, una guía, por ejemplo, la guía de teléfonos de Guatemala. Entonces le preguntan, a ver, ¿cuál es el número de Pepito Pérez? Y la persona les dice 23486612. 23, y ese es el número. Y luego le preguntan de otra cosa y la persona lo sabe, todo lo recuerda, todo lo que lee es hipernésico. Es un dolor, es una bendición, y uno diría, a la madre, yo quisiera ser hipernésico, a la madre, lo recordaría todo para el examen. Pero es que también recuerdan cosas que ustedes quisieran olvidar, ¿verdad? Es bien, bien, bien doloroso. Así que es una bendición, una maldición, ¿verdad? Y la dismnesia es que en algunas cosas muy bueno, en algunas cosas muy malo, ¿verdad? Las paramnesias, chicos, el famoso déjà vu. ¿Han tenido déjà vu? La sensación de que ustedes están y que están en un lugar y sienten así como, ay, esto ya pasó, esto ya lo viví, ¿verdad? Ese es el déjà vu, eso se le llama paramnesia. Y hay varios, déjà vu, jamais vu, y hay un parquet vu, ¿verdad? Varios tipos de paramnesias. Y saben que eso es tan interesante que yo creo que sí lo vamos a retomar un poquito la clase que viene antes de avanzar al otro tema, ¿verdad? Pero pues no vamos, o al rato les subo un spotito, bueno, o realmente lo van a poder ver porque saben que en la diapositiva de la clase, al final de la clase que ya no vimos, ahí les explico, ¿verdad? Ahí les explico y ahí lo tienen, vean. Vamos a ver si ahí lo están viendo. Sí, ¿verdad? Ahí lo están viendo. Esa es su diapositiva en la que estábamos de la clase de ayer, ¿sí? Ahí está el déjà vu, ¿verdad? Y explicación por qué pasa, ¿verdad? Bueno, eso sí, tal vez no les voy a preguntar eso, pero ahí lo tienen, ¿verdad? El jamais vu, ¿verdad? Que es lo contrario al déjà vu, es cosas que yo estoy en un lugar que ya estuve, que ya conozco y yo siento que es la primera vez que estoy ahí, ¿verdad? Jamais vu. El pesque vu, ¿verdad? Casi visto. Así se le llama a la letología ese de, ay Dios, ¿cómo se dice? A mí me acaba de pasar ahorita que no me recordaba cómo se llamaba la película. Lo tengo en la punta de la lengua, eso se llama presque vu, ¿verdad? Y el término científico es letología. ¿Sí? Letológica, así se le llama. Bueno, y aquí teníamos el efecto Mandela, ¿verdad? Del que hablamos ayer un poquito, por aquí están las amnesias, y bueno. Entonces les voy a dejar por ahí esa también, y mucha, sí, yo creo que aquí Rebeca haciéndome la campaña de que no, hombre, sí, ya es hora. Gracias mucha, gracias tan linda Lucía por recordarme, y también ahí tan linda Rebeca poniéndome que ya iban a ser las 6, ¿verdad? Cabal, el déjà vu es toda una explicación, ¿verdad? Hay varias explicaciones para el déjà vu, ¿verdad? Una va desde la atención focalizada, otra va al mal procesamiento del sistema nervioso desde lo perceptivo hacia la conciencia, otro habla de que es como una interrupción entre la corteza del lóbulo temporal y el hipocampo, habla de diferencias en la velocidad de las sensaciones y cuando se cifran a diferente velocidad eso da la sensación, pero es un tema tan interesante que creo que sí lo voy a retomar rapidito la próxima clase, ¿les parece? Pero entonces, bueno, la clase de hoy sí, obviamente no voy a preguntar que me expliquen las causas del déjà vu porque no lo dije en esta clase en el examen, ¿verdad? Pero sí lo que sí expliqué en esta clase viene en su examen de la próxima semana. Tenemos examen parcial el próximo martes y bueno, ya vimos varios elementos para ser evaluados. Estudien, por favor, desde ya. Ya tienen publicada su clase de ayer, ya está subida en su Classroom. Y esta la voy a subir en cuanto antes para que puedan tener todos los elementos y las diapositivas para poder estudiar. Bueno, mis chicos, gracias por su tiempo extra de su clase extra. Qué bueno que se pudieron conectar.
para poder tener la clase y no solo leerlo, ¿verdad? Porque sin la explicación a veces uno se pierde un poquito. Y les voy a colocar también ahí dentro de las explicaciones del examen algunos de los elementos de lectura que tenemos dentro de nuestros, qué capítulos de Portellano de nuestro libro hay que leer para poder saber de memoria, ¿verdad? Y para poder ver amnesias, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos elementos para fortalecer conocimiento. Hasta pronto, chicos lindos. Qué bueno que nos pudimos conectar. Que tengan feliz tarde. Chao, bye.